Señor, venimos delante de ti y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que reprendas toda distracción en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos ponerlos en ti y escuchar de tu palabra, Señor, y venir a ti con convencimiento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pocas películas hay que hayan reflejado también el tema del que hoy vamos a hablar, el temor de Dios, como esta película de 1998, El Príncipe de Egipto. Qué pasada, cómo describe esa manera en que Dios puede ser temible cuando por un momento parece que se enfada y Moisés queda postrado, pero al mismo tiempo como Dios es amoroso y lo levanta y le dice: ay, Moisés, yo iré contigo, yo te daré lo que te falta. El Dios que se reveló a Abraham, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, capaz de tomar los mares en la palma de su mano y el firmamento y ordenarlos, se revela a Moisés. Y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido descender. ¿Te imaginas qué impresionante? Dios, esa imagen, el poder de Dios, lo increíble que es Dios, ese soberano, he escuchado el clamor de mi pueblo y ese poder descendiendo. Resulta casi como un meteorito, ¿no? Ahí, ¡pum!, descendiendo a liberar a su pueblo. Y sabemos que guió a Moisés y que hirió a Egipto con toda clase de portentos, las 10 plagas, si recordáis, que no vamos a recordarlo. Pero pareciese que hablar de temor de Dios está desfasado en nuestros días. Pareciese que es un tema del que no queremos hablar y solo queremos hablar del Dios de amor. Ojo, que Dios es un Dios de amor. Una cosa no quita la otra. Pero la Biblia habla del temor de Dios. Por tanto, nosotros necesitamos hablar del temor de Dios. Y los motivos pudiesen ser muchos. Puede ser que nos sintamos incómodos hablando de ello. Puede ser que pensamos que si hablamos del temor de Dios, las personas no van a querer escuchar. Pero como está en la Biblia, y como la Biblia lo presenta como algo fundamental en nuestra relación con Dios, necesitamos crecer en temor de Dios. Y nuestros argumentos tienen que ser sólidos, tenemos que entender lo que es. Bueno, hoy vamos a estudiar sobre el temor de Dios con un pasaje poco conocido, un pasaje que se encuentra en Josué 5, versículos del 13 al 15. Y es lo mismo que le pasó a Moisés, un encuentro de alguna manera divino con la presencia de Dios que le da un llamado, ahora va a pasar a Josué. El pueblo ya había salido de Egipto, pero en el desierto pecaron y se rebelaron contra Dios y Dios dijo: estos vienen más de Egipto, estos hay que dejarlos en el desierto. Y Dios permitió que muriesen todos en el desierto, que estuviesen 40 años y que fuese la nueva generación la que fuese a entrar en la tierra prometida, porque esa generación pasada estaba acostumbrada a los hechos de Egipto, a la cultura de Egipto, a los dioses de Egipto, y se rebelaron y pecaron contra Dios. Así que este es el pasaje justo cuando cruzan el Jordán, llegan a la tierra prometida por primera vez, y Dios se revela a Josué y le da su llamado. Josué era el sucesor de Moisés. Y dice así: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba enfrente de él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió: no, más bien vengo yo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Hay muchas similitudes entre Moisés y Josué. De hecho, los dos lideran al pueblo de Dios, los dos pasan por un terreno con aguas que Dios decide abrir, los dos pues tienen que desde muy jovencitos tomar responsabilidades muy importantes, y a los dos se les manda quitarse las sandalias, de hecho. Pero hay una diferencia
fundamental entre Moisés y Josué. ¿La notáis? ¿Cuál es la diferencia entre la reacción de Moisés y la de Josué? Que Moisés duda. Moisés duda y Josué. Se prostra. Josué tiene temor de Dios. Josué tiene temor de Dios. Josué nos da un ejemplo tremendo de un corazón que está dispuesto, que está presto, que ordena, mi Señor. Ya, no hacen falta argumentos, no hace falta más. Pero ¿y yo cómo sé que tú vienes de parte del Señor? No, que ordena, mi Señor. Y nos da un ejemplo maravilloso de lo que es el temor de Dios. Así que lanzo esta mañana 2 preguntas para ti. ¿Tienes temor de Dios? Y 2, ¿cómo podemos crecer en nuestro temor de Dios? Pero vamos a ver primero un poquito qué es el temor de Dios. Bueno, estoy seguro de que muchos aquí han visto la película Inside Out, del revés o en Latinoamérica Intensamente. ¿La habéis visto? Sí. Si no la habéis visto, la recomiendo, muy buena. ¿Qué emoción representa este personaje en la película? Es una película sobre emociones. Cada personaje representa una emoción. ¿Cuál es este? Ese es miedo. Este es el miedo, ¿no? Este es el miedo, ¿no? Que está así, que en la cabecita de Riley, la niña de la película, este es el que activa el botón de miedo cuando algo pasa. Emergencia, se puede caer, se puede dañar. Es una película sobre psicología un poquito. Bueno, cuando hablamos de temor de Dios, ¿estamos hablando necesariamente de miedo? ¿Qué pensáis? No y sí, lo vamos a ver más adelante, pero no, principalmente no estamos hablando de miedo. A ver, que Dios es todopoderoso, Dios tiene un poder abrumador, pero Dios no es esta persona que se acuesta pensando en cómo va a castigar a la gente. Dios es bueno, ¿vale? Entonces, no es un miedo así malo, negativo y ya está. Dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y así es el amor de Dios. No se trata de tener miedo de Dios, el temor es algo más que el temor. Vamos a ver que el temor de Dios aparece en el Antiguo Testamento como Yirá y en el griego del Nuevo Testamento como Phobos, y según la situación puede referirse a muchas cositas, pero claro, no estamos hablando solo de temor, ¿vale? Estamos hablando de cuando se dice la frase en las Escrituras temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios en las Escrituras? Pues es un tema muy importante, de verdad que lo pasamos por alto y estoy seguro de que muchos de vosotros no sabíais que existía este pasaje del llamado de Josué. Lo pasamos por alto y no tiene importancia, pero el temor de Dios es de vital importancia en las Escrituras. Tiene que ver con muchas cosas que vamos a ver. En primer lugar, Proverbios, quizá el pasaje más famoso sobre el temor de Dios, ¿verdad? Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios tiene un especial énfasis sobre preocuparse por la sabiduría. Al autor le preocupa la sabiduría y dice, ¿cómo podría yo ser sabio? Pero ojo, la sabiduría es la manera en que vivimos. La sabiduría no es un conocimiento intelectual o tener muchas carreras como podría verse hoy. En la Biblia no es eso. Es una sabiduría de vida. La sabiduría es yo sé vivir de una manera que realmente estoy conduciendo mi vida bien, que me va a ir bien, que voy a estar seguro, que voy a tener prosperidad. La sabiduría es sabiduría de vida. Y tiene, vamos, una importancia capital en las Escrituras, de verdad. Aparece hasta por lo menos 14 veces en Proverbios, se vuelve a mencionar en Salmos, en Job, y en el Nuevo Testamento sigue en Mateo, en Colosenses 2:33. Perdón, sí, Colosenses 2:33. Sigue, es un tema que sigue en las Escrituras ampliamente. Y el autor de Proverbios está preguntándose, ¿cómo podría yo tener esta vida sabia, esta sabiduría de vida que marca una diferencia? Y en medio de todo ese pensamiento él concluye, temiendo a Dios. Temiendo a Dios, porque si yo temo a Dios, yo voy a conducir mi vida de una manera que es buena. Entonces, cuando temo, te vuelvo a insistir, no estamos hablando implícitamente de miedo, pero ese temor es esa importancia por hacer lo que es bueno, ese deseo por hacer lo que es sabio.
El temor de Dios nos presenta dos tipos de personas, dice en este pasaje de Proverbios, los sabios y los necios. Y dice que el necio es el que no tiene temor de Dios. El necio es aquel que está conduciendo su vida de una manera necia, estúpida, que le va a llevar a desastres, que le va a llevar a cosas que no son buenas para él, que le va a llevar a desorden, a relaciones rotas, que le va a llevar a pobreza. Un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Pero si tú eres necio con cómo administras tus finanzas, pues vas a recibir pobreza. Y si eres sabio con cómo administras tus finanzas, pues vas a tener un ahorrito, que nos hace mucha falta a todos. Amén. Entonces, la diferencia es, el sabio tiene temor, pero no tiene que tener miedo. El miedo es para los que no temen. Según la mentalidad de Proverbios, fíjate, es que es interesante. El miedo es para los que no temen. El miedo es para los que no temen a Dios. Porque cuando tú estás conduciendo tu vida sin Dios, has dado la espalda a Dios. Entonces sí, tú estás haciendo cosas que no tienes que hacer, tú estás manejando las situaciones de una manera que no la tienes que manejar. Y sí, pues ten miedo, no porque Dios te quiere castigar especialmente, pero porque vas a traer a tu vida cosas que no te gustaría que estuviesen ahí. Nos recuerda el Señor Jesús en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Estamos decidiendo con nuestra vida hacia dónde vamos, si le damos la espalda a Dios. Entonces, el miedo no es para los hijos, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor, ¿recordáis? El miedo es para los que no temen. Y si seguimos con este concepto del temor de Dios en las Escrituras, vamos a encontrar que también estamos hablando de reverencia. ¿Qué es la reverencia? A mí personalmente es la definición que más me gusta, que más se me adapta a este concepto del temor de Dios. Es una reverencia. Si tú estuvieses hablando con el rey de España, y el rey de España viene aquí, a no ser que tú no tuvieses dos dedos de frente, que fueses, no sé. Pero tú no llegas, ¿qué pasa, tronco, su majestad? ¿Cómo está usted? Chóquela. No le hablarías a el rey de España, ¿verdad? Si entra por la puerta. Es mi tronco, ¿qué pasa, colega? Tú llegarías y dirías, oh, buenas tardes, su majestad, ¿cómo está? Si quiere tomar un café, y qué bueno, ¿no? Que nos quiera acompañar. Que yo ni soy republicano, ni monarquista, ni nada. No va por ahí, ¿vale? Pero eso es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, la reverencia, el temor de Dios, tiene que ver con entender quién es Dios y quién soy yo en comparación. Pongo un ejemplo, una hormiga. Una hormiga, en principio, no tiene especial miedo de mí, a no ser que yo le vaya con el dedo a molestar, o un niño de estos que va con la lupa, ¿no? Pero en principio Dios no es así que la hormiga no tiene especial miedo de mí, una fobia. La hormiga no tiene fobia a los humanos. Ay, que los humanos me han generado un trauma. No. Pero la hormiga sabe que tiene que tener cuidado delante de un bicho que es 2.000 millones de veces su peso. Por lo menos, en mi caso. La hormiga sabe que tiene que tener cuidado. Ahora, subamos el ejemplo. Imaginemos que la hormiga ya, no solo ese respeto, estamos hablando de respeto, pero no solo eso. Ahora pongamos que la hormiga tuviese capacidades intelectuales y que fuese capaz de entender la diferencia que existe entre ella y yo. Yo ahora acabo de entrar a estudiar psicología en la universidad. ¿Tú sabes lo complejo y maravilloso que es el ser humano? De verdad, agotador. O sea, sois agotador, no somos agotadores. Exacto. Que tenemos una complejidad. O sea, el motivo por el que hacemos las cosas, el motivo por el que ahora estaban dando un taller en la universidad sobre por qué alguien nos resulta atractivo o no. Criterios para encontrar pareja, claro. Todos ahí apuntándose como locos. Claro, tú sabes lo complejos que somos nosotros, los procesos por los cuales nos relacionamos, los procesos por los cuales somos capaces de cambiar el ambiente, la capacidad de adaptación que tenemos, la capacidad de aprendizaje es infinitamente exponencial a la de un animal. O
sea, estamos viendo ahora cómo aprende un animal y cómo aprende un ser humano. La capacidad es, o sea, la diferencia es exponencialmente abismal. Pues ahora imagínate que la hormiga no solo me respetase, sino que entendiese la diferencia que existe entre ella y yo. La hormiga tendría algo muy parecido a lo que es el temor de Dios. La hormiga respetaría, pero se reverenciaría. ¡Qué criatura tan impresionante! Ahora, multiplica ese sentimiento al infinito. Eso es el temor de Dios, lo que nosotros deberíamos sentir de Dios. Porque la diferencia entre Dios y yo es mucho más grande que la diferencia entre yo y la hormiga. Pero un ejemplo muy... ¿Se entiende? El temor de Dios es saber con quién estoy hablando. Ese ejemplo tan famoso, ¿no? de las películas que le quieren hacer algo a la persona y dices que usted no sabe con quién está hablando. Todos hemos visto algo así, ¿no? Pues el temor de Dios es saber con quién estamos hablando. Ni más ni menos. Nos recuerda a Isaías, como bien leía Victoria esta mañana, que el profeta cuando vio en revelación a Dios quedó aterrorizado y dice, ¡ay de mí, perdido estoy, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey! Isaías se veía perdido, pero la misericordia y el amor de Dios nos cuidan. También nos dice Hebreos 12:28 que ese Dios es fuego consumidor. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí de hablar con Dios, su rostro resplandecía, o sea, pero de verdad, que le salía luz del rostro, que se le quedó brillando. Solo el amor y la misericordia de Dios hacen que esa diferencia exponencial no nos desintegre al acercarnos. Tiene que ver con la santidad de Dios y tiene que ver con mi pecado. Pero bueno, no vamos a insistir mucho en eso. Reverencia, saber con quién estoy hablando. Y por último, yo no sé si sabías esto, pero el temor de Dios es un mandato. De verdad que no hablamos de ello, pero yo no sé si lo sabías. Es un mandamiento en la Biblia. O sea, que no es una opción. Crecer en el temor de Dios es un mandato. Dice Deuteronomio 10, 12, 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Temor de Dios no es una opción. No es para unos pocos que estudian la Biblia o para unos pocos que son más conservadores que otros. El temor de Dios es para todos. Y para relacionarnos con Dios, para tener sabiduría, para tener reverencia, para tener la relación que necesitamos tener con Él, necesitamos crecer en el temor de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a preguntarnos hoy cómo podemos crecer en el temor de Dios, viendo también este ejemplo de Josué. En primer lugar, vemos que se trata de un temor lleno de disposición, lleno de obediencia. Resulta implícito en la respuesta de Josué. Y yo, sinceramente, este pasaje me encanta. Hace muchos años que me encanta. Pero, mira, ¿quién dice? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán o príncipe del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, hizo referencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Bueno, podríamos preguntarnos quién es este ángel o este capitán del Señor o príncipe, porque la palabra en hebreo, capitán o príncipe, puede ser la misma. Entonces, muchos especulan, ¿qué es esto? ¿Es un ángel? ¿Es una teofanía? ¿Es una cristofanía? Teofanía es un elemento en el cual Dios se aparece de una manera especial o reveladora. Vamos a ver en la Biblia que muchas veces se aparecía el ángel del Señor a gente en el Antiguo Testamento. Abraham se aparecía el ángel del Señor, hay muchos casos. Y ese ángel del Señor era un ángel, pero no era un ángel. Y era Dios, pero no era Dios. Eso es una teofanía. No es todo Dios, que todo Dios se aparece, pero de alguna manera milagrosa Dios estaba representado en ese ángel y Dios estaba dirigiendo a ese ángel. Eso es una teofanía. Igual con una cristofanía, que sería que Cristo antes de encarnarse, sin encarnarse, porque eso es blasfemia, encarnación solo hay una, ¿vale? Pero de alguna manera se apareció y habló.
¿O qué es un ángel del Señor? Personalmente, yo no estoy inclinado a pensar que es una cristofanía. Personalmente, yo estoy inclinado a pensar que es una teofanía con un ángel del Señor, que tiene pues una espada porque van a ir a batallar y todo. Entonces, de alguna manera ese ángel del Señor es una representación de Dios, como lo fue la zarza para Moisés, que decide darle una señal milagrosa, una señal especial a Josué para decirle, yo estoy contigo. Vale. Y me encanta ver la respuesta de Josué. Tú imagínate que Josué era un general, Josué era el general de todo Israel, y se te aparece otro tipo que no sabes quién es. Y tú eres general, te dice, yo soy el capitán del ejército del Señor. Josué ni se lo piensa, no le hacen falta más argumentos. Oye, mira, ¿qué credenciales tienes? ¿Puedes enseñarme tu certificado del seminario? No se le ocurre esa barbaridad a Josué. ¿Me puedes dar alguna prueba de que tú de verdad vienes del Señor? Era muy obvio. No, lo que hablábamos antes. Josué sabe quién es Él y quién es Dios. ¿Qué ordena el Señor a su siervo? Qué humildad, no se ve todos los días a un general poniéndose de rodillas, ¿verdad? Pero este es el primer punto. La humildad es mejor que la mucha habilidad. A Josué le fue mejor por ser humilde que por ser el general de Israel. Dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios tiene un lugar especial para los humildes, para los que se dejan enseñar, para los que están dispuestos. A esos Dios los premia. Este pasaje me ha inspirado mucho, hermanos. Este pasaje, hago una confesión. Este pasaje fue el primer pasaje que yo quise predicar y no pude, porque me superaba exponencialmente. Cuando yo estaba aprendiendo, mi pastor en mi iglesia, pues a mí este texto en esa época me estaba impactando mucho. Yo veía la disposición de Josué, decía, Señor, yo quiero tener un corazón como el de Josué. Yo no quiero andar jugando, pidiendo pruebas, yo quiero. ¿Qué ordena el Señor de su siervo? Señor, dame un corazón así, yo quiero apasionarme por ti así, yo quiero ser como Josué. Pero yo veía el pasaje y no sé si predican, no sé si lo sabes, pero predicar 3 versículos no es fácil. Porque se te acorta mucho, se te alarga mucho y además hay que entender mucho contexto. Entonces no pude, me superó. Y hoy, que es la predicación número 100, pues creo que Dios, gloria a Dios que ha tenido misericordia de mí. Quería, de verdad, el Señor volvió a poner este pensamiento, este pasaje en mi corazón. Sigo queriendo ser como Josué, que no me olvide, Señor, que lo que sepa, lo que estudio, lo que hago, lo que ha pasado, que no me haga olvidarme de esa sensación, que quiero ser así. Ayúdame, Señor, a tener temor de Dios, ayúdame a volver a pensar en ser así. Dame un corazón como el de Josué. Así que me estoy predicando a mí mismo, ¿vale? También. A veces el predicador hace eso. Bueno. Y en tercer lugar vemos, prepárate para obedecer, planifica obedecer. Esto es una cosa muy práctica, pero no sé si nunca tú lo has pensado así. Mira, un ejemplo muy claro es en el descanso. Si tú quieres esperar a quedarte sin nada que hacer para descansar, nunca vas a descansar. Yo en la pastoral y aparte estudiando, yo no puedo esperar a que el descanso llegue. Yo tengo que planificar el descanso. Este día, a esta hora, voy a planificar y no contesto el teléfono. A no ser que alguien acabe en el hospital, ¿vale? Que entonces, pues venga, pues vamos, que Dios no lo quiere. Pero, y no cojo el teléfono, y no, descanso. ¿El descanso se planifica o no pasa? ¿Vale? Pues pasa igual con obedecer a Dios. Si tú no planificas obedecer a Dios, si tú no planificas sacar tiempo para Dios, si tú no planificas servir a Dios, no va a pasar. Porque siempre va a haber otra cosa más emocionante, más entretenida, que te guste más hacer o las personas van a pedir de ti. Si tú no planificas ir tras de Dios, no va a pasar solo. No esperes a que venga un ángel del Señor para decirte, hey, tengo planes para ti. No, porque además no pasa así con Josué. Josué ya estaba obedeciendo. Josué estaba planificando obedecer. Dice que cruzaron el Jordán y Josué
puso a todo el mundo se circuncidaron, cortar el prepucio del pene, porque esa era la señal del pacto con Dios, pero al salir de Israel, pues, del desierto de Israel, lo había descuidado y no lo habían hecho. Entonces dice, no, eso era del pacto, tenemos que volver a hacerlo. Y Josué los pone a todos a celebrar la Pascua otra vez, porque era un mandamiento para recordar al Señor. No, porque hemos estado en el desierto, no se deja de celebrar la Pascua. Volvemos. Josué estaba dirigiendo al pueblo, Josué estaba preparándose, Josué estaba planificando la obediencia. Y como consecuencia de que planifica la obediencia, el Señor en su misericordia manda un ángel. Y cuando Josué está enfrente de Jericó, que ahora tiene que pasar y va a ser la primera conquista de la tierra prometida, Dios tiene la misericordia de mandar un ángel y hablarle, porque Josué ya se estaba preparando. Si tú esperas a que venga un ángel del Señor y te diga, lee tu Biblia, ve a la iglesia, ayuda a los hermanos, ten caridad, ayuda a las personas que lo necesitan, no va a pasar. Pero si tú, con todo tu corazón, con humildad, con pasión, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué quiere el Señor de su siervo? Tú estás buscando de esa manera a Dios. Pues entonces sí, a lo mejor el Señor, en su misericordia, te da una palabra, te da una señal, te da lo que tienes que hacer. Pero no esperes a que venga un ángel. Prepárate, planifica obedecer al Señor. Yo no sé si recordáis estos famosos pasajes de llamados en el Antiguo Testamento. Está el de Josué, que curiosamente es el primero que tiene esta frase de heme aquí. Pero una vez más, este pasaje se pasa mucho por alto. Pero sí que es muy famoso, seguro todos conocéis el de Samuel. Cuando Dios llama en sueños a Samuel, Samuel dice, heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? E Isaías, cuando el Señor dice enviaré, hemos leído esta mañana, Isaías dice, Señor, heme aquí. Pues yo te invito en esta mañana a que tú hagas la pregunta, habla, que tu siervo escucha. Señor, ¿qué quieres de mí? Habla porque tu siervo escucha. Y yo no sé cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios qué quería Él en vez de decirle lo que querías tú. Pero tenemos la mala costumbre de que solemos hacer lo contrario. Señor, yo me acuerdo de un chavalito en un campamento de jóvenes hace muchos años, que yo quiero una novia. Una semana que estuvo con él me dijo 40 veces de la novia. Y ya harto, pues, las personas tenemos un límite, era así con... Mira, sí, Dios ya sabe lo que quieres tú. Te he escuchado yo 40 veces, pues el Señor te habrá escuchado 400. Pero tú sabes lo que quiere Dios. Es el cambio de enfoque. Si Dios ya sabe lo que quieres tú, el que necesita saber lo que Dios quiere, eres tú, soy yo. Así que te animo a hacerte esta pregunta, a hacérsela tú al Señor. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Habla que tu siervo escuche. A los que tengan un corazón así, como el que tenía Josué, verán las cosas que Josué vio. No exactamente, pero cosas grandes, cosas del reino de Dios. Y vamos al tercer punto. Es un temor, se relaciona con esto, que conquista por fe. Dice, entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. El pasaje empieza con Josué, si recordáis, con los ojos puestos en Jericó. Han cruzado el Jordán, son nómadas que vienen del desierto, no tienen nada y tienen que conquistar la tierra prometida por guerra. Y Josué, que salía del ejército con herramientas en vez de espadas y con piedras, se planta allí y después de que él ha vivido toda su vida en el desierto, ve una ciudad fortificada con murallas delante. Pues el pasaje no nos dice cómo se estaba sintiendo Josué, pero yo imagino que tenía que ser delicado como mínimo. Y empieza con Josué puesto los ojos en Jericó, y entonces en la misericordia del Señor, Dios le manda este capitán de las huestes del Señor que le hable. Y es muy curioso porque lo que está diciendo el ángel es, Dios estará contigo como estuvo con Moisés. Esta promesa se dio en Josué 1 del 5 al 6. Cuando Dios llama a Josué le dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Pero el Señor, en su infinito amor, para que a Josué le quede más claro, le da las mismas señales que le dio a Moisés. Con Moisés abrió el Mar Rojo, con Josué abrió el río Jordán para que pasaran. El río Jordán también pues era grande, ¿vale? No era un mar, pero era grande. El Señor le guió a hacer la circuncisión y la Pascua también como Moisés. Y ahora,
en un acto de misericordia, la única otra persona a la que había habido una teofanía y se le había dicho, quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado, fue a Moisés. Pues antes del primer gran desafío de la conquista, Dios le está recordando, pero ahora de una manera mucho más poderosa y visible. Como estuve con Moisés, estoy contigo. Un gran consuelo para Josué, pero mira, más consuelo tenemos nosotros, porque nosotros tampoco estamos solos. ¿Sabes a quién tenemos nosotros? A Jesús. Mira, de verdad, esto os va a servir en todas las iglesias. Si tú vas a cualquier pregunta de la escuela dominical o de la iglesia y respondes Dios, Jesús o la Biblia, tienes un 50% de probabilidad de estar acertado. Pero tú siempre que te pregunten Dios, no, Jesús, no, la Biblia, aciertas, de verdad, lo que sea. Entonces tenemos a Jesús, nosotros tenemos a Jesús y hay una comparativa entre Josué y Jesús. No sé si sabías que es el mismo nombre. Joshua, Yeshua es el mismo nombre, lo que pasa es que nosotros en la literatura griega, para diferenciar personajes, pues a Jesús le llamamos Jesús y a Josué le llamamos Josué, pero el nombre en hebreo es el mismo, Joshua. Entonces, es muy curioso porque hay un paralelismo entre Josué, que fue el que introdujo a Israel en la tierra prometida, y Jesús, que es quien nos introduce a nosotros en nuestra tierra prometida, que es la salvación. Entonces, no estamos solos. Tenemos un guía poderoso, tenemos un guía que dio su vida en una cruz por ti y por mí para salvarnos y reconciliarnos con Dios, para perdonarnos por nuestro pecado y por fe, porque son conquistas por fe, introducirnos en ese corazón y en esa misericordia de Dios. Y Jesús está con nosotros y en nuestros desafíos, yo no sé qué desafíos tienes, yo no sé cuál es tu Jericó, qué ves al frente tuya, pero recuerda quién está contigo. Jesús está contigo, no estás solo. Y ese consuelo de Dios es aplicable a nosotros hoy. Como estuve con Moisés, estoy contigo. Jesús está contigo por la eternidad. Y si de verdad, si no le has hecho un hueco en tu vida, te animo en esta mañana a hacérselo porque marca una diferencia tremenda. Hay que prepararse para nuevos desafíos. Este temor en base a la fe nos lleva también a prepararnos a nuevos desafíos. Me llama mucho la atención, especialmente, que el versículo 12, antes de entrar justo aquí, dice, y aquel día el maná cesó. Israel había estado recibiendo maná del cielo casi 40 años. Y el día que entraron a la tierra prometida, que cruzaron el Jordán por primera vez, el maná cesó. Es decir, ya no podéis estar acomodados a lo mismo, ya no podéis estar... Es una misericordia de Dios, sí, pero ya no podéis estar dependiendo del maná cada día. Toca una nueva etapa, tocan nuevos desafíos, toca pelear batallas nuevas. Y en la fe tiene que haber un lugar para eso. Si tú ahora mismo estás en un punto en que no quieres conquistar nada, en que Dios no quiere nada, tú crees que no quiere nada para ti y solo estás cómodo, quizá no estás haciendo la pregunta, Señor, ¿qué quieres de tu siervo? Porque Dios no es un Dios conformista. Tampoco esto de, ¿vale? De la ambición desmedida y nunca estar satisfechos. No. Pero al que tiene fe y sigue a Dios, se le presentan nuevos retos. Y no es nada malo. Yo estoy ahora como un loco, ¿quién me manda a mí meterme en una segunda carrera y con psicología, ¿no? Pero, oye, está interesante. Me canso, se sufre, pero aprendo, sigo al Señor, crezco. Si te quedas donde estás, dependiendo del maná en el desierto, pues a lo mejor incluso te acomodas al desierto, pero nunca vas a crecer. Una fe que conquista, un temor de Dios que conquista por fe, nos va a abrir a ti y a mí a nuevos retos. Y a la iglesia. No quieras que la iglesia se quede siempre igual y nunca cambie, no. Que mejore. Que no cambie, no. Que mejore. Vamos por nuevas cosas para Dios. Y Dios es quien vence los obstáculos. Esto queda de manera muy clara. Yo no sé si sabéis lo que pasó a continuación cuando fueron a conquistar la ciudad de Jericó, pero queda muy claro que las cosas se hacen en dependencia de Dios. No iba a ser Josué, con sus excelentes habilidades de general, que había crecido en el desierto, en una tienda, ya ves tú qué técnica podría tener cuando empezó, luego aprendió, pero ya ves tú, ¿no? ¿Qué experiencia tendría Josué?
No iba a ser Josué el que lograba eso, sino que todos tenían que saber que era Dios, que Dios iba con ellos. Entonces, cuando se aparece el ángel del Señor, está diciendo, ojo, con el ejército de Israel también va el ejército celestial, también va Dios. Y en Josué 6:20 vemos que Dios dio un plan a Josué. Dios dio un plan, dijo, vas a dar 7 vueltas durante 7 días alrededor de la muralla, y en el 7.º día darás 7 vueltas otra vez y todo el pueblo gritará y la muralla se caerá. Y dice así en 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Imagínate que eres Josué, imagínate que te has criado en el desierto, y llegas y te ves esto, delante tuyo. Pero Señor, ¿cómo voy a conquistar esto yo? Señor, esto que pones delante es muy difícil. Pero no te preocupes, es que quien tiene que conquistarlo no eres tú. Tú tienes que obedecer y Dios lo hará. Y Dios conquistará. Y el temor de Dios es precisamente saber con quién estamos hablando y creer que es capaz de hacer lo que promete. Así que prepárate porque los que tienen temor de Dios van a ver las conquistas de Dios en su vida. Y no te estoy hablando de esto como mero humanismo para que te sientas bien y vas a conseguir lo que quieras. No, lo que quieras no. Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera va a salir. Lo que Dios quiera lo va a vencer. Dios no te va a abandonar. Dios va a triunfar. Pero para eso tienes que saber una cosa. No hay planes B. No hay plan B. La fe no tiene plan B. La fe es plan A, plan A, plan A, plan A, plan A, plan A, plan A. Y al final te das cuenta de que el plan A estaba bien y tú dudando. Eso es la fe. Josué, bueno, pues si acaso el plan falla de dar vueltas, ¿cómo voy yo a calcular para ver cómo? No. Plan A, plan A, plan A y plan A. Eso es la fe. El temor de Dios es creer que Dios cumplirá. Así que prepara tu corazón para ver grandes cosas. Conclusión. El temor de Dios es sabiduría, reverencia y un mandato. Y el temor de Dios no es una opción para los más religiosos ni para eruditos. El temor de Dios es un sentimiento en nuestra relación con Dios, en el que todos tenemos que crecer. Tienes que saber con quién estás hablando. Y aquí te doy un consejo muy práctico, que yo me aplico. Cuida cómo le hablas a Dios. Cuando oras, cuida cómo oras. Mira, voy a poner un ejemplo extremo, ¿vale? Espero que nadie lo haga. Pero si tú oras así, tumbado, con los pies cruzados, con las manos así, fumando un cigarro. Señor tronco, te pido que Dios tiene amigos, pero no colegas. De verdad, yo igual, o sea, yo más años tengo, yo no tengo colegas, yo tengo amigos. Yo me estoy volviendo colega, o me interesas o no. O sea, ¿para qué voy a perder el tiempo? Tengo amigos, yo no tengo colegas. Dios tiene más misericordia, más paciencia que yo. Pero Dios no tiene colegas. Entonces, cuida cómo te relacionas con Dios, porque Él es el reverente, Él es el santo. Y tú y yo, lo siento, de verdad, pero ni siquiera somos la hormiga delante de Él. Ni siquiera. Ni una bacteria, o sea, la diferencia es infinita. Pues, guardémonos de crecer en el temor de Dios. 2. Prepárate para obedecer a Dios con humildad. Planifica, pon de tu parte, persigue a Dios, pregúntale, ¿qué quieres de tu siervo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo bendecir a otros? Si esperas a que venga un ángel para servir a Dios, no va a pasar. El temor de Dios conquistará los obstáculos infranqueables. ¿Sabéis qué es esto? El Everest. Lo conocéis bien. Bueno, pues el Everest es la montaña más difícil de escalar del mundo. Y bueno, que la imagen está más cerca del explorador que del monte, la diferencia es mucho más abismal que esa. Es el monte más difícil de escalar en el mundo. Se calcula que en el Everest hay más de 200 cadáveres repartidos por la montaña de escaladores que lo han intentado y han fallado.
De hecho, los escaladores utilizan esos cadáveres congelados como punto de referencia para guiarse en la escalada, algunos de ellos. Entonces, el obstáculo está ahí, es infranqueable, pero el Everest fue por primera vez escalado oficialmente en 1953 por Edmund Hillary, que alcanzó la cima y volvió con vida. Pero ¿sabes cuál fue la clave de esto? Sí. Bueno, preparación, obsesión, pero no lo hizo solo. Y ese es el cuarto punto para nosotros. Edmund Hillary no lo hizo solo, sino que se apoyó en un experto sherpa nepalí llamado Tenzin Norgay. Un tipo que era experto en escalada, que vivía en las condiciones de alta montaña y sabía lo que se hacía. Y este británico, Hillary, no lo hizo solo. Un experto lo ayudó a llegar. Nosotros no estamos solos. Tenemos a Jesús. Y de verdad, el Señor Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y marca una diferencia. Así que yo no sé cuándo fue la última vez que viste un obstáculo infranqueable en tu vida. Yo no sé cuándo fue la última vez que viste algo tan difícil, tan exacerbado en tu vida, que tu fe se tambaleó y dudaste. Yo no sé cuál es tu Jericó. Yo no sé cuál es tu Monte Everest. Pero te hago una pregunta. ¿Sabes tú quién está contigo? Quien está contigo es más grande que Jericó y es más grande que el Everest. Si tú, con temor de Dios, le recibes en tu corazón al Señor Jesús. Y no hay nada que para Él sea imposible. Así que ten temor de Dios. Déjale entrar en tu vida. Y esos obstáculos que crees infranqueables, deja que Dios los derribe. Deja que Dios los venza. Cree por fe y déjate dirigir por fe para entrar en una nueva etapa, para entrar en lo que quiera que Dios te esté llamando, que de verdad que nadie puede parar a Jesús. Este mismo Señor Jesús dijo, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. El Everest, la montaña más grande del mundo. Si tuvieras la fe de un grano de mostaza, el obstáculo más infranqueable del mundo, le diría, muévete, y se movería, porque nada es imposible para Dios. Amén.